Revelado, 7 relatos escalofriantes de terror real que te embrujarán y no te dejarán dormir. Ana, una madre soltera de 30 años, luchaba cada día en las polvorientas calles de un oscuro barrio marginal en Ciudad Juárez. Como costurera, su vida era un ciclo de esfuerzo y dedicación, todo por su pequeña Sofía, quien a sus 6 años aún sonreía con la inocencia de la niñez. Pero ese refugio familiar comenzaba a resquebrajarse. La noche traía consigo un aire pesadumbrado, interrumpido solo por los susurros que provenían de la casa de doña Clara, su vecina. Ana siempre había oído rumores sobre esa mujer, conocida por guardar los secretos más oscuros del barrio. Esa noche, mientras cosía, el murmullo seguía creciendo, alimentando su desconfianza y una inquietud que se le anidaba en el pecho. El silencio opresor era quebrado por extraños ruidos. Ana miró por la ventana y vio un automóvil desconocido, sus luces parpadeando como si algo estuviera observándola. Su corazón se aceleró. Los días posteriores, el miedo se intensificó. Cada vez que abría la puerta de su casa, objetos siniestros la aguardaban, una muñeca rota, un collar desgastado. Cada hallazgo parecía un mensaje escalofriante, un recordatorio de que el peligro acechaba cada vez más cerca. Una noche helada, mientras la brisa acariciaba su rostro como un susurro escalofriante, recibió una llamada incómoda. Una voz desconocida le advirtió que estaban observando a Sofía. El pánico se adueñó de su ser. Sus manos temblaban mientras pensaba en lo que podría sucederle a su hija. La falta de autoridad en su barrio la dejó sola, incapaz de confiar en nadie. La presión de ser madre la asfixiaba. Decidida a proteger a Sofía, empezó a hablar con los vecinos, pero sus miradas desconfiadas la hicieron sentir más vulnerable que nunca. A cada paso, la sombra de doña Clara se cernía sobre ella. Reuniendo valor, le preguntó a un viejo conocido, quien le reveló secretos de su vecina. Doña Clara, su pasado no es limpio. Hay rituales, pactos oscuros. Ana sintió que un escalofrío le recorría la espalda al escuchar esas palabras. ¿Era posible que su hogar, el lugar donde creyó estar a salvo, estuviera al borde del abismo? La atmósfera se tornó más pesada, cada sombra parecía cobrar vida y hasta el aire se sentía denso. En un giro escalofriante, aquel día, volvió a ver a doña Clara en la esquina de su calle, mirándola con una sonrisa torcida, casi maliciosa. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Era el momento de enfrentar su temor? ¿Debería correr para proteger a Sofía? La calle, antes familiar, se transformó en un laberinto de incertidumbre, lleno de murmullos apagados y miradas que escondían más de lo que revelaban. La lucha por su supervivencia ya había comenzado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El aire estaba cargado de presagios, y a medida que la noche avanzaba, Ana sintió que las sombras se acercaban aún más. La verdad detrás de doña Clara, ese oscuro secreto, estaba a punto de revelarse. Ana sabía que cada elección que hiciera podría sellar su destino y el de su hija. ¿Qué haría ante el peligro inminente? La oscuridad se cernía, y aun sabiendo que el verdadero terror a menudo se oculta en lo familiar, decidió que era hora de enfrentar lo que más temía. Ana respiró hondo, sintiendo cómo su pecho se llenaba de determinación. Esa noche, mientras la brisa fría se colaba entre las rendijas de su ventana, supo que no podía esperar más. En su corazón latía la preocupación por Sofía, quien dormía inocentemente en su habitación, ajena al peligro que se cernía sobre ellas. Con cada paso que daba hacia la puerta, la voz de su madre resonaba en su mente: siempre enfréntate a tus miedos, hija. Pero el eco del temor se alzaba, amenazando con arrastrarla de nuevo a la parálisis. Doña Clara se había convertido en una sombra persistente en su vida, y era momento de descubrir qué tan profundo era el abismo que la rodeaba. Aunque sabía que el peligro acechaba fuera de su hogar, no podía quedarse de brazos cruzados. Con el corazón en un puño, salió a la oscuridad. La calle estaba desierta, solo el eco de sus pasos rompía el silencio. Sintió que algo la observaba, una presencia invisible que disparaba su adrenalina, y alzó la vista hacia la casa de doña Clara, donde aún emitía aquellas sombras que parecían bailar en la oscuridad. Se acercó con cautela.
Después de todo, no podía permitir que su miedo triunfara sobre su protección maternal. Cuando llegó a la puerta de doña Clara, el aire estaba cargado de un temor palpable. Golpeó suavemente, casi como si temiera que el sonido despertara alguna cosa que debía mantenerse dormida. El tiempo pareció congelarse. Esperó, y en ese instante, se imaginó el rostro amargo de la vecina y su risa helada. Pero no obtuvo respuesta. Tentada por la curiosidad, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido inquietante. Dentro, la oscuridad se cernía sobre ella como una manta negra. Los objetos dentro de la casa estaban cubiertos de polvo, pero era el olor lo que realmente la alteraba. Un aroma dulzón y a veces nauseabundo la envolvía, casi como si la vida misma se hubiera drenado de aquel lugar. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus ojos se acomodaban a la penumbra. De pronto, un murmullo emergió de las sombras, susurrando su nombre. «Ana». La voz era un eco lejano, un lamento que resonaba en las paredes desgastadas. Su corazón se detuvo. Quien había pronunciado su nombre, siguiendo el sonido, avanzó hacia el fondo de la casa. Allí encontró una habitación con velas encendidas, dispuestas en un círculo. Dentro, extrañas figuras dibujadas en el suelo lucían inquietantes. Ana sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, la atmósfera se densificaba, mientras el murmullo se transformaba en gritos apagados frenéticos, desbordándose de su mente. De repente, una imagen encontró su camino en su mente. Sofía, pequeña e indefensa, como una marioneta en manos de una sombra. Una rabia intensa se apoderó de Ana. Sabía que debía salir de allí, hallar a su hija, y lo haría a cualquier costo. Pero primero debía deshacerse de lo que acechaba en esa casa. Cuando dio media vuelta, la figura de doña Clara apareció en el umbral, con una sonrisa torcida y unos ojos que brillaban como dos faros en la oscuridad. «Así que decidiste venir a jugar», dijo con una voz envenenada de dulzura. Ana sintió como su cuerpo se llenaba de adrenalina y miedo. La confrontación era inminente, no había vuelta atrás. «Sofía», gritó, buscando desesperadamente salir de aquella trampa siniestra, pero la risa de doña Clara hizo eco en su mente, resonando en cada rincón de aquel lugar. Ella sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. En ese momento clave, el sonido de un llanto humano resonó desde el interior de la casa. Un lamento que helaría la sangre de cualquier madre. Ana sintió que el horror la cubría, y su mundo se fragmentaba en pedazos. ¿Estaba Sofía allí dentro, o era solo una ilusión creada para quebrantarla? La mente de Ana quedó atrapada entre el deseo de salvar a su hija y el terror que emanaba de aquella mujer. El reloj marcaba la medianoche. La lucha definitiva estaba por empezar. Ana, entre la desesperación y la determinación, dio un paso hacia adelante. ¿Podría ser su última elección? El aire se volvió denso, casi palpable. Ana sintió su corazón latir con fuerza, retumbando en sus oídos como un tambor de guerra. La risa de doña Clara se arrastraba, como un eco que reverberaba a través de la habitación, ampliando su terror. La mujer pareció crecer en la penumbra, sus sombras proyectándose hacia Ana, atrapándola en un manto de miedo. ¿Te gusta el juego, Ana?, preguntó doña Clara, sus ojos destilando malevolencia. La voz era un susurro grueso, un hilo que se enredaba en su mente, haciéndola sentir atrapada. Ana apretó los dientes, recordando a Sofía. Esa imagen tierna de su hija, sonriendo, la impulsó a seguir adelante. «Déjala», gritó, su voz profunda resonando en la oscuridad. Sin poder contenerse más, avanzó un paso, luego otro, con los músculos tensos, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Doña Clara, sin embargo, no hizo más que sonreír. Era como si la oscuridad le diera alas. La habitación estaba plagada de objetos perturbadores, muñecos desmembrados, espejos rotos, y extraños frascos llenos de un líquido oscuro. Ana sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué había en aquel lugar? Un frío recorrió su espina dorsal, y por un momento, le pareció ver a Sofía entre las sombras. La figura de su hija, pequeña y desprotegida, se dibujó en su mente. «No, no, no», se repetía a sí misma, tratando de despejar la imagen de terror. Tenía que concentrarse. «Estás buscando a la pequeña», murmuró doña Clara, inclinándose hacia adelante, como un depredador acechando a su presa. Ana sintió un hormigueo en su piel. «Quizás deberías pensar en tu propio bienestar primero».
Las palabras resonaron en ella, arrojándola hacia un abismo de dudas y peligros. Repentinamente, las velas del círculo comenzaron a moverse, parpadeando violentamente, creando sombras que danzaban en las paredes. Ana sintió que una presencia fría la empujaba hacia atrás, como si un brazo invisible la empujara a renunciar. Pero la figura de Sofía bailaba a su lado, viva en su mente como un faro de esperanza. No podía rendirse. «Cállate», gritó. Entonces, una mezcla de ira y desesperación. Con un grito que resonó en las paredes grises de la casa, corrió hacia el círculo de velas. Al dar el primer paso, las sombras parecieron gritar, un coro de voces lamentándose, pero no se detuvo. Agarró una de las velas y se la aventó a doña Clara, que retrocedió un instante, sorprendida. El fuego iluminó la cara de la mujer, revelando algo más que la locura. Había historia en sus ojos, un abismo inquebrantable. Ana se sintió tentada a aún más respuestas. Sin embargo, el tiempo se acababa. En medio del desastre, escuchó otro llanto, más fuerte y desgarrador. No era solo un eco mental, era una llamada real. «Sofía», murmuró. La habitación parecía temblar y ella comprendió que las sombras no solo eran maldad, sino que guardaban secretos antiguos. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo la fuerza de su maternidad. No podía perder, no podía permitir que el pasado de doña Clara se interpusiera en el futuro de su hija. Justo cuando decidió actuar, una risa escalofriante retumbó, llenando el espacio a su alrededor. Ana se dio vuelta, dispuesta a confrontar lo que sea que hubiera allí, pero antes de que pudiera reaccionar, la luz de las velas parpadeó una última vez y todo a su alrededor se oscureció. Despertó en un lugar diferente, un pasillo oscuro, helado. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos que la observaban con ojos vacíos. Una sensación de inquietud la envolvía, y el llanto de Sofía parecía venir de más allá, quejoso y desesperado. Sintió una mano helada acariciar su brazo. «Estás aquí ahora», le susurró una voz familiar, pero distorsionada, y Ana sintió el terror inundar su cuerpo. ¿Dónde estaba realmente Sofía? ¿Se había adentrado en un lugar donde los gritos eran ecos del pasado? La realidad se desvanecía y la pesadilla apenas comenzaba. El murmullo de la oscuridad le decía que, para salvar a su hija, debía arreglar algo. ¿Qué había quedado sin resolver? Pero, ¿acaso eso no significaría enfrentarse a doña Clara de una manera aún más horrible? ¿Cuál sería el precio de esa verdad? La única respuesta que tuvo fue el crujido de una puerta abriéndose al final del pasillo, revelando una luz tenue que podría llevarla a la salvación o a su perdición. Ana sintió como el frío del lugar calaba hasta los huesos. Permaneció inmóvil, completamente paralizada por la incertidumbre. La voz, aunque distorsionada, tenía un eco que le resultaba familiar. Luchó contra la necesidad de volverse, a pesar de que su instinto la advertía del peligro. La mano helada que la tocaba parecía ser un hilo que la unía, un lazo que lo conectaba a momentos perdidos, y su corazón latía con la esperanza de que la dueña de esa voz fuera su hija. Sofía, logró murmurar, una mezcla de anhelo y miedo penetrando en su pecho. No obtuvo respuesta, pero el llanto se intensificó, llenando el pasillo con un eco desgarrador. Ana cerró los ojos un instante, intentando reunir valor. Debía avanzar, pero la expectación de lo que podría encontrar la mantenía fija en su lugar. La luz tenue que se filtraba desde el final del pasillo le parecía una promesa y a la vez un abismo. Con un suspiro tembloroso, se decidió, apretando los puños y obligándose a caminar, cada paso resonando como un tambor ancestral en la madera desgastada del suelo. La mano helada se desvaneció de su brazo, dejándola sola. Al acercarse a la luz, las sombras parecían alargar brazos amenazantes, intentando retenerla. Murmullos incoherentes se alzaban a su alrededor, contando historias siniestras de otros que habían estado allí antes que ella. «No pienso quedarme aquí», se repitió como un mantra, sintiendo que su corazón pulsaba con suficiente ímpetu para romper las cadenas del miedo. Al llegar al final del pasillo, Ana se encontró frente a una puerta de madera. La luz que emanaba de su interior era cálida y llamativa, contrastando con la helada oscuridad del pasillo. Con un gesto tembloroso, empujó la puerta, que chirrió escalofriante, como si hubiera estado sellada durante siglos. Dentro, el ambiente era completamente diferente. Las paredes estaban decoradas con imágenes de personas que parecían contemplar su llegada con ojos vacíos. En el centro, Sofía estaba allí. Su hija, pequeña y vulnerable, sentada en un suelo de mármol, rodeada por un círculo de muñecos que parecían cobrar vida.
pero en su rostro había un terror que helaba la sangre de Ana. «Sofía, soy yo», gritó, desesperada al ver a su hija atrapada en ese extraño entorno. Sin embargo, la pequeña no respondió, su mirada perdida en el vacío. De pronto, las figuras de los muñecos empezaron a moverse, girando en un enloquecido baile. Sus ojos vacíos se posaron sobre Ana, brillando con una malignidad casi palpable. A cada instante que pasaba, la habitación se llenaba con un aire denso, cargado de energía oscura. «Ven a jugar, Ana», resonó la voz de doña Clara, ahora fuerte y clara. Su figura apareció en la puerta, iluminada por el resplandor que emanaba de la habitación. Esta vez, no tenía una sonrisa sino una expresión de triunfo. «No puedes salvarla. Está atrapada en mi mundo ahora». Ana sintió que el pánico se apoderaba de ella. Las formas de los muñecos giraban alrededor de Sofía, como si estuvieran celebrando su sufrimiento. La desesperación se convirtió en una furia ciega y buscó en lo profundo de su ser la única respuesta que podría liberar a su hija: el enfrentamiento. «No la tocarás», gritó, mientras se lanzaba hacia su hija, ignorando las advertencias de la oscuridad, pero, en el instante en que se precipitó hacia ella, el suelo tembló, y las sombras se alzaron con un rugido sordo. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, mientras la risa de doña Clara resonaba, un eco de locura. «¿Listas para jugar?». La visión de Sofía se desdibujó, y una garganta fría y oscura parecía abrirse ante ella. Ana sabía que su elección en ese momento sería crucial, y el abismo de la oscuridad la estaba llamando para que diera el paso final. ¿Qué misterio escondía doña Clara? ¿Sería capaz de romper el poder que la había atrapado y rescatar a su hija, o se sumergiría en la misma locura que había perseguido a la anciana? La sombra se abalanzaba, y el tiempo se les escurría entre los dedos, mientras las fuerzas del mal parecían reírse de su intento de rescate. La decisión estaba por hacerse, y en el fondo, Ana comenzó a temer que la salvación podría implicar un sacrificio más grande del que jamás había imaginado. El estruendo del suelo retumbó en sus oídos como un gong ominoso. Ana sintió que la oscuridad se tragaba la luz, arrastrándola a un abismo de desesperación. Sin embargo, su corazón ardía de amor y de lucha. La imagen de Sofía, una sombra atrapada en un sueño malévolo, iluminó su determinación. «No me rendiré», se juró a sí misma, mientras se zambullía en la penumbra. El aire se densificó a su alrededor, como si la misma esencia de la habitación se convirtiera en un ser vivo, dispuesto a devorarla. Ana extendió las manos, buscando un rastro de esperanza entre las sombras. «No estoy sola», pensó, recordando la risa de Sofía, la calidez de sus abrazos. Esa memoria fue su faro en medio de la tormenta. Mientras las risas de doña Clara resonaban, una fuerza atrajo su mirada hacia un muñeco en particular. Era más grande que los demás, con una sonrisa burlona pintada en su rostro de cerámica. Su boca se movía, susurros incomprensibles salían de ella. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda y vio que los ojos del muñeco eran espejos del miedo que sentía. Pero, al mismo tiempo, notó algo: la marioneta no estaba completamente inmóvil, había una chispa de vida en su mirada. «Sofía», gritó Ana, acercándose al círculo de muñecos, que en ese momento pareció vacilar, como si la energía negativa que los hacía girar se debilitara. «Mira, estoy aquí. Despierta». Pero Sofía permanecía estática, atrapada en una especie de trance. Las muñecas se movían cada vez más rápido, cada giro brindando un espectáculo de locura. Ana podía sentir que la habitación pulsaba al ritmo de sus latidos, un eco sombrío que crecía en su pecho. «Se está acercando», Ana advirtió una voz en sus pensamientos, tan sombría como el lugar mismo. Era un eco grosero, el reflejo de su propio miedo. «No. No me dejaré vencer», exclamó, apretando los dientes con determinación. Fue entonces cuando decidió que tenía que actuar. Luchando contra las fuerzas que amenazaban con retenerla, Ana se lanzó hacia el muñeco con la sonrisa burlona. Su mano se cerró en su cuello, sintiendo la frialdad de la cerámica. Pero, en lugar de apartarse, hizo algo inesperado, lo levantó, y al hacerlo, el círculo de muñecos titubeó, un giro errático comenzando a desenredar el caos. El brillo de la luz parecía despertar en el aire, como si esa acción simple rompiera un hechizo. Los muñecos comenzaron a desvanecerse, uno a uno, dejando atrás un rastro de oscuridad, sus ecos retumbando antes de que se desmoronaran en polvo. Ana vio cómo la sombra se hacía menos densa, pero una risa retumbante de doña Clara aún llenaba el espacio. «¿Crees que puedes salvarla así?»,
inquirió con desprecio. Tú no entiendes nada. Ana sintió el dolor de la impotencia y el miedo. Sin embargo, su mirada se posó nuevamente en Sofía. Despierta, Sofía. Vuelve a mí. Su voz resonó como un tambor en el lienzo de la desesperación, cargada de amor y esperanza. La pequeña pareció temblar, como si un hilo invisible comenzara a atar su conciencia a la realidad. Los ojos de Sofía, antes vacíos, comenzaron a centrar su atención en su madre. Pero en ese momento, algo cambió. Una risa frenética resonó a su alrededor, y el frío volvió a extenderse. «Seguro que crees que esto es un juego», murmuró la voz de la anciana, llenando el espacio de un presagio inquietante. Pero esto es solo el principio. Ana comprendió que lo que había logrado no era suficiente. La conexión entre ella y Sofía era fuerte, pero había un precio aún por pagar. Una sombra más oscura que las demás se acercaba a Ana, y su corazón latía desbocado, tras la revelación de que todo lo que había enfrentado era solo un preámbulo del verdadero horror. El chillido de la anciana vibraba en sus huesos. «Te ofreceré una opción, Ana. Todo tiene un precio. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?» Ana sintió su aliento helado aferrándose a su piel, mientras un sudor frío comenzaba a deslizarse por su frente. Aquel momento decisivo había llegado, con el peso de su elección apretando su pecho, mientras ella miraba a Sofía y al abismo al mismo tiempo. ¿Qué vida estaría dispuesta a dejar atrás para salvar a su hija? La sala se oscureció aún más, y la risa de doña Clara se convirtió en un eco perturbador que envolvía todo a su alrededor. ¿Estaría Ana dispuesta a caer en la misma locura que había atrapado a tantos antes que ella? La oscuridad se precipitaba hacia ellas, y Ana sintió que no solo su destino, sino el de su hija, pendía de un hilo. ¿Podría enfrentar el verdadero terror que la anciana había desatado? La oscuridad parecía cobrar vida, como si las sombras alrededor de Ana se retorcieran en un baile macabro. La risa de doña Clara resonaba en su mente, un eco burlón que avanzaba con la misma ferocidad de una tormenta. Ana comprendió que su amor por Sofía, aunque poderoso, no sería suficiente si no estaba dispuesta a enfrentar la verdad. ¿Qué vas a sacrificar, Ana? La voz de la anciana reverberaba, cada palabra como un cuchillo cortante. La habitación se estremecía, el aire frío y denso llenándose de una tensión insoportable. Ana miró a su alrededor, buscando una salida. La marioneta burlona seguía observándola con sus ojos vacíos, un recordatorio persistente de que las cosas no siempre eran lo que parecían. La voz de Sofía, tenue y lejana, penetró sus pensamientos. «Mamá, ¿dónde estás?» «No, Sofía, estoy aquí». «No te dejaré», replicó Ana, sintiendo que las lágrimas asomaban. Pero, en la oscuridad, el murmullo de la anciana resonaba con una claridad aterradora. «Tu amor es un argumento vacío. ¿Qué harías si tu elección fuera perderlo todo?» Una visión estremecedora la atravesó. Imaginó un mundo sin Sofía, donde su sonrisa nunca volvería a iluminar su vida. La idea la revolvió, el terror se transformó en determinación. «Haré lo que sea necesario», respondió, sin realmente saber a qué se comprometía. Súbitamente, la risa de doña Clara se detuvo, y un silencio sepulcral tomó su lugar. Ana sintió que el ambiente entero se atenazaba en torno a ella. «Entonces que comience el verdadero juego», dijo la anciana, su voz burbujeante ahora se tornó melódica, como un canto que atraía a las almas perdidas. Ana avanzó hacia Sofía, dispuesta a enfrentarse a la sombra que se cernía sobre ellas. Pero la habitación cambió. Las paredes empezaron a moverse, el suelo temblaba con una vibración que penetraba hasta sus huesos. Muñecos caídos se levantaban, girando hacia ella, y Ana se dio cuenta de que ya no eran muñecos, eran rostros pálidos y vacíos que la miraban con una mezcla de tristeza y condena. «¿Eres una más de nuestras sombras?», preguntó uno, su voz era un susurro desgarrador. Ana se sintió atrapada entre la realidad y la locura, cuestionando su propia existencia. Sonrisas distorsionadas aparecieron en las caras de los muñecos, como si disfrutaran su sufrimiento. A medida que avanzaba, el aire se tornaba más pesado, como si cada paso fuera un intento de hundirse en el barro oscuro. «Soy su madre. No pienso dejar que esto se la lleve», gritó, incluso sabiendo que su voz se perdía en el abismo. Oh, tenía que encontrar una solución, un camino que la llevara de regreso a su hija. «No hay regreso», resonó la risa de la anciana, más intensa que nunca. «Ninguno de ustedes puede escapar de lo que son. Este es el inicio de su condena».
Las palabras se deslizaron por la garganta de Ana como hielo. Una oleada de impotencia la envolvió. Pero entonces, cuando la desesperación parecía alcanzar su punto más alto, un destello de luz emergió desde el corazón del caos. Era un destello pequeño, una chispa que parecía, por un fugaz instante, transformar la habitación. Ana sintió que era Sofía intentando llegar a ella, tirando de su mamá con delicadeza. «Mamá, ayúdame», murmuró. Las risas comenzaron a desvanecerse, dejando lugar a un grito sordo de terror de los muñecos. Ana comprendió que había una conexión. Si la luz radiaba desde dentro de ella, podría reunir la fuerza necesaria para enfrentar a doña Clara. «Lo haré», exclamó, su voz resonando en la penumbra. «No voy a ser parte de esto». Justo cuando la última palabra dejó su boca, la sombra más oscura se abalanzó, listándose para consumirla. Ana sintió su corazón latir descontroladamente, pero su mirada se aferró a Sofía, cuyo reflejo brillaba a través de la oscuridad. «¿Qué pasará si no puedo salvarla?». Una pregunta aterradora, profundamente atemorizante, que le atravesó la mente en el último segundo. En el instante previo a la colisión con la oscuridad, la habitación estalló en un estallido de luz y confusión. Todo se volvió blanco como un lienzo, y en esa fracción de segundo, nada era seguro, todo era un misterio. La luz chispeante apagó todos los gritos, el eco de las risas y la desesperación en un solo latido. Ana supo que debía actuar rápido. ¿Qué haría para sacar a Sofía de aquel lugar? Un profundo silencio envolvió la escena esperando a que alguien, cualquiera, diera el siguiente paso. Pero el abismo aún estaba entre ellas, la elección aún por hacerse. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo, o el precio que tendría que pagar sería más de lo que estaba dispuesta a sacrificar? La luz, en su fulgor blanquecino, estaba viva, pulsando como un corazón. Ana sintió que la energía le envolvía, pero la tensión en el aire no se desvanecía. A su alrededor, las figuras se distorsionaron, y las risas de los muñecos se convirtieron en murmullos escalofriantes, susurros de horrores pasados que habían quedado atrapados en la penumbra. «¿Qué has hecho?», preguntó una voz conocida, fría como el acero. Doña Clara apareció en la distancia, su figura distorsionada y aún más aterradora. «Este nuevo juego no es solo tuyo, Ana». Ana sintió que el pánico la invadía. «No voy a dejar que te lleves a Sofía». A cada palabra, la luz en su interior vibraba más intensamente, como si retara las sombras que la rodeaban. Pero la anciana sonrió, y fue una sonrisa que sentó un escalofrío en su alma. «Ah, querida, no dejas de sorprenderme. Te crees fuerte, pero tu luz es solo una ilusión. El terror que has ignorado por tanto tiempo se alza ante ti». La voz de doña Clara era una melodía que retumbaba en las paredes. Ana pudo sentir el escozor en su piel, la verdad de aquellas palabras apretándose dolorosamente en su pecho. Las figuras de los muñecos comenzaron a girar, transformándose en visiones de su pasado. Vio cada hora de angustia, cada lágrima que había derramado por aquellos que había perdido. «Esto no es un juego», susurraban, «es todo lo que eres». «Cállense», gritó Ana, furiosa. Pero el eco de su voz se perdió entre sus propios demonios. Cuando la luz comenzó a parpadear, desesperadamente buscó a Sofía entre la confusión. «¿Dónde estás, Sofía?», llamaba, sintiendo que sus rodillas flaqueaban. La desesperación cortaba su aliento, cada instante pasaba lentamente como si el tiempo se riera de ella. Y entonces, entre las sombras, la silueta de Sofía emergió, su figura frágil y luminosa. «Mamá, estoy aquí», clamó, extendiendo sus brazos hacia Ana. La voz de la niña llenó a Ana de esperanza, pero a la vez, un nuevo terror la invadió. «¿A qué costo, Ana?», preguntó doña Clara, sus ojos centelleantes llenos de malicia. «¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por ella?». Ana sentía que un nudo se formaba en su estómago. La anciana parecía disfrutar de su agonía. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar, en verdad?». «Tu libertad, tu vida, incluso el amor que sientes». «No voy a dejar que esto me consuma». Ana se lanzó hacia su hija destellante, pero las sombras la atraparon, arrastrándola hacia el abismo. «Sofía», gritó mientras la luz de su niña parecía desvanecerse. La risa de doña Clara resonó en su mente, una melodía que se volvía cada vez más intensa, más desesperante. «Acepta la oscuridad, Ana. Es lo que te está esperando. No puedes perder lo que ya no puedes tener». Ana luchaba, el pánico ocupando cada rincón de su ser,
cada fibra de su voluntad parecía quebrarse. La conexión con Sofía se debilitaba, pero en su interior, una rabia incontrolable comenzó a crecer. Entonces vio el destello otra vez, esta vez como un fuego que ardía y no una simple chispa. Un pequeño destello negro y dorado apareció ante ella, una prometedora salida que pulsaba como un corazón valiente. «No, Sofía, no», gritó, comprendiendo que había más en juego de lo que pensaba. «¿Lo tomarás, Ana?». La anciana rió de nuevo. «Recuerda, el precio a pagar es tu alma». Sin pensarlo, Ana se lanzó hacia la luz dorada, mientras la oscuridad a su alrededor comenzaba a derrumbarse. Pero antes de que pudiera alcanzarla, sintió las garras heladas de las sombras aferrándose a ella, llevándola hacia el abismo. El caos reinó por un instante, luces y sombras bailando como marionetas en una sinfonía dedicada al terror. Ana comprendió que no había vuelta atrás, debía decidir, y rápidamente, sin embargo, lo que no sabía era que, incluso en el apogeo de su desesperación, la oscuridad también tenía sus propios planes. ¿Sería capaz de resistir, o se convertiría en una más de las sombras que había jurado combatir? La decisión estaba frente a ella, y el tiempo se acababa. Ana sintió como la oscuridad la absorbía, gélida y voraz. Las sombras, como serpientes que la oprimían, la arrastraban hacia lo desconocido. Su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en el vacío, acompañando cada susurro maligno que emergía de su alrededor. «Sofía», gritó de nuevo, pero su voz era casi un eco perdido. La figura de su hija se desvanecía lentamente, como una estrella extinguiéndose en el oscuro firmamento. La luz dorada que había vislumbrado se alejaba, burla cruel de sus esperanzas. La risa de doña Clara era un viento helado que le penetraba hasta los huesos. «Te dije que el terror es lo que eres», fue entonces cuando, en medio del abismo, un recuerdo resplandeció, la risa de Sofía en un día soleado, su fragancia en el aire, la calidez de su abrazo. Esa luz, aunque remota, se convirtió en su ancla. Ana sintió que la rabia se transformaba en fuerza. «No soy lo que tú dices», exclamó, recordando a todos a quienes había amado, a quienes había perdido, y a la pequeña que necesitaba su valentía. «Soy madre. Soy su madre». Con cada palabra, la energía de su interior aumentaba, iluminándose como un faro en la tormenta. Las sombras comenzaron a tambalearse, a retroceder, temerosas de su renacer. Doña Clara frunció el ceño. «No puedes hacer esto. La luz no tiene poder en mi dominio». Pero Ana no la escuchó. En lugar de eso, extendió sus manos, y de sus palmas emanó una brillante corriente de luz dorada que comenzó a dispersar la oscuridad que la retenía. El pánico se instaló en los ojos de la anciana cuando vio cómo los muñecos, ahora temerosos, retrocedían. «No te lo llevarás», gritó Ana, dejando que la luz enfocara toda su desesperación y amor hacia Sofía, que aún titilaba en la distancia como una luciérnaga cautiva. Con un último empujón, envió su luz hacia la figura escuálida de su hija, un destello cegador iluminó el espacio, y Ana sintió como la conexión con Sofía se reafirmaba, poderosa y arrolladora. Sofía dio un paso al frente, la luz envolviéndola como un manto brillante, sus ojos destilando una inocencia que tocaba cada rincón del alma de Ana. Pero la abuela se reía, hipnotizada por su propio poder. «Ella es el vínculo más débil, Ana. Te engaña». La verdad recorrió la mente de Ana como un rayo, el miedo de perder a Sofía era la cadena que doña Clara usaba para controlarla. Debía liberar a su hija y a sí misma de esa red de sombras. «No tienes poder sobre nosotras», dijo, mientras el fuego dorado ardía más intensamente. Para su asombro, las figuras de los muñecos comenzaron a cambiar. Las risas eran ahora gritos, las sombras, entidades desordenadas que siseaban en reprimenda. «Esto no terminará bien», murmuraron, y la risa de doña Clara se apagó, su rostro distorsionado en una mueca de furia. «Eres débil», resonó la anciana, mientras su figura se encogía ante la luz. «Me harás a tus pies en los mismos miedos que creaste». Ana sintió un dolor punzante en su pecho, pero no era un dolor de rendición, era el precio de recuperar la verdadera esencia de su ser. Cada lágrima, cada sufrimiento que había soportado, ahora se transformaba en poder. De repente, una grieta se abrió en el suelo, un abismo oscuro y sin fondo. Miró hacia abajo y vio reflejados sus miedos, las sombras de quienes había perdido. «Mamá», lloró Sofía. «No mires». Ana apretó los ojos, pero mantenía su luz hacia adelante, enfocándose en la figura de su hija.
Doña Clara, sintiendo que su control se desmoronaba, se lanzó contra Ana, intentando arrastrarla al fondo. «Déjame decidir mi destino», gritó Ana, y exhalando un soplo lleno de luz, envió una onda expansiva que hizo tambalear a Doña Clara. La anciana arremetió, intentando retaliar, pero su poder se desvanecía como ácido en el aire. La luz se expandía, iluminando cada rincón, y el abismo continuaba retumbando bajo sus pies. «¿Te atreverás a confrontar el verdadero horror que eres?», preguntó, su voz una amenaza en medio de la creciente luminosidad que estaba en juego. Ana entendió que el final no lo decidiría ella sola. La primera decisión debía venir de Sofía. «Aléjate de mamá», gritó la niña, reuniendo fuerzas que Ana sabía que no eran suyas, sino de ellas dos, juntas. Entonces, la luz estalló en 1000 fragmentos, y con su corazón en la mano, Ana tuvo que enfrentar el terror que había escondido, en su propio miedo. En su oscuridad la pregunta flotó en el aire: ¿podría enfrentar su pasado y salvar a su hija antes de que el abismo se la tragara? El eco de las sombras resonaba, esperando su respuesta. Ana sintió que el tiempo se detenía. La luz dorada se fragmentó, pero seguía brillando en la penumbra, como un hilo de esperanza que no pretendía romperse. Miró a Sofía, cuya mirada resplandecía con determinación, y supo que el espíritu de su pequeña estaba preparado para enfrentar lo que vendría. Sin embargo, Doña Clara no se dejaría vencer tan fácilmente. «Esto es solo el principio, querida Ana», susurró la anciana, su tono envenenado y burlón. «Las sombras son tu hogar. Has construido tu vida sobre el miedo. ¿Te atreverás a destruir lo único que conoces?». Las risas de los muñecos retumbaban, desviando la mente de Ana hacia los gritos de sus propios fantasmas, de aquellos a los que había perdido. Recordó a su padre, la figura firme que había desaparecido, la angustia de su madre que se desmoronó antes de ella. El abismo a sus pies la llamaba, queriendo arrastrar sus recuerdos. Pero el amor de Sofía mantenía en pie su luz. «No, no puedo permitir que me controle», gritó Ana, y con un movimiento feroz, cerró los ojos y se sumergió en su interior. Los recuerdos de sus seres queridos, aquellos abrazos cálidos y esas risas vivas, se elevaron en su mente. La tristeza se convirtió en ira, y la luz en su corazón comenzó a brillar con más fuerza. «Mamá», clamó Sofía, sus pequeños puños apretando la luz, como si intentara sostenerla con todas sus fuerzas. «No dejes que se lleve tu luz». Entonces, Ana comprendió. No se trataba solo de salvar a Sofía. Se trataba de enfrentarse a su propio pasado, de aceptar que el miedo era parte de su vida pero no su dueña. Abrió los ojos, y la luz que emanaba de ellas iluminó cada rincón oscuro del lugar. Las sombras comenzaron a sacudirse, y los muñecos se retorcieron como serpientes envenenadas. Doña Clara lanzó un alarido, un grito tan profundo y desgarrador que parecía retumbar en el aire. «¡Cállate!». Ana extendió su mano hacia la anciana, y una corriente de luz dorada surcó el aire, envolviendo el oscuro corazón de Doña Clara. La mujer se agachó, el pánico desbordándose en su rostro. «No puedes hacer esto. No puedes acabar con lo que eres». «Soy madre», respondió Ana, con firmeza. «He aprendido que el amor lo puede todo». Las pupilas de Doña Clara brillaron con un fuego oscuro. «Lo lamentarás», susurró, y con un movimiento, hizo surgir del abismo las sombras más profundas. Ana sintió un escalofrío, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. «Sofía, mantente fuerte», gritó, mientras las sombras se alzaban con miasma, listas para devorarlas. Las risas se transformaron en gritos que atravesaban el alma, llenando el espacio de un terror palpable. «No, Ana». Sofía tambaleó, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de su propia luz. La anciana, consciente de su ventaja, se abalanzó hacia ellas. Justo cuando todo parecía perdido, un eco sutil de amor hizo que Sofía alzara los brazos, y una pequeña chispa de luz se encendió en sus manos. «Mamá, usa nuestra luz», exclamó. Atraída por el vínculo madre-hija, la luz emitió un resplandor que cortó las sombras en 1000 pedazos. El abismo tembló, y una voz profunda resonó en el aire. «¿Crearás la libertad a partir del miedo?». Fue entonces cuando Ana dio un paso al frente, uniendo su fuerza con la de su hija. En un instante de claridad, comprendió que el amor no solo era una luz, era una armadura contra las sombras. Con fe, comenzaron a irradiar una luz intensa, una que buscaba hasta el rincón más oscuro del abismo.
Eres solo sombra, gritaron juntas, y las oscuras vibraciones del entorno comenzaron a dispersarse. Pero la risa de doña Clara resonó una vez más, suave como un susurro. Este dolor nunca terminará. En ese momento, la grieta del abismo se abrió más, como si el mismo suelo estuviera dispuesto a tragarlas. Las sombras aullaron, y la lucha apenas comenzaba. Ana sabía que el próximo paso sería decisivo, pero la fuerza oscura no había sido completamente domada. Podría vencer esas sombras, el verdadero horror que anidaba en su interior, antes de que fuera demasiado tarde. La tensión era palpable, y el tiempo una cuerda que se tensaba, lista para romperse. Ana y Sofía estaban en el centro de una lucha titánica, su amor brillando intensamente en medio de la oscuridad. La luz que emitían se convirtió en su armadura, un escudo brillante contra la opresiva sombra que doña Clara había tejido a su alrededor. La anciana, herida por la fuerza del vínculo entre madre e hija, comenzó a tambalear. Su rostro distorsionado reflejaba el terror que había cultivado a través de los años. «Esto no ha terminado», gritó doña Clara, sus ojos destilaban furia y desesperación. Las sombras que parecían cobrar vida a su alrededor se agitaron, danzando en un vaivén frenético, deseosas de devorar todo rayo de luz. Pero Ana y Sofía no se detuvieron. Con cada latido de sus corazones, una energía fresca y poderosa emanaba de ellas, unida por un amor que desafiaba la misma oscuridad. «Sofía, recuerda. No estás sola. Juntas somos más fuertes que cualquier sombra», dijo Ana, su voz cargada de determinación. La niña sintió un nuevo ardor en su pecho, y su luz brilló aún más intensamente, como si cada palabra de su madre le diera alas. Las sombras temblaron, chillando al ser bañadas por la luz. «No», lloró doña Clara, su voz rasposa se mezclaba con el eco de la desesperación. «No podéis escapar». Pero Ana sintió un impulso surgiendo. La desesperación que había sentido durante tanto tiempo se transformó en una claridad pura. «No, Clara, eres tú quien no puede escapar. Ya no tienes poder sobre nosotras», afirmó Ana, y en ese instante, las energías de ambas se unieron en un destello deslumbrante, iluminando la habitación con una luz tan pura que las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando y retorciéndose en la radiación de su amor compartido. Un rugido de ira surgió de doña Clara, sus manos intentaron aferrarse a las sombras, pero todo su poder se desmoronó al enfrentar la verdad que tanto había tratado de ocultar: el amor es más fuerte que el miedo, y el miedo solo puede dominar a quien se lo permite. Ana no iba a permitir que eso sucediera. «Ahora», gritó Ana. Juntas, madre e hija levantaron sus brazos hacia la anciana. «Eres solo eso, Clara, solo sombras. Te despojamos de tu poder». A medida que su luz se intensificaba, las sombras comenzaron a gritar en agonía. Ana sintió como si el aire pulsara con cada latido de su corazón. De repente, la habitación se iluminó en un estallido de luz. La figura de doña Clara se desvaneció, devorada por la brillantez que emanaba de Ana y Sofía. Con un último grito desesperado, las sombras se disolvieron, desvaneciéndose en el aire como un mal sueño. Todo quedó en silencio. Ana y Sofía cayeron de rodillas, abrazándose entre llantos. Estaban exhaustas, pero triunfantes. La luz que había llenado la habitación brillaba como un sol en sus corazones. Doña Clara, la fuente de aquel terror, había sido derrotada. Ana miró a su hija, sus ojos aún llenos de temor, y la suavidad de su rostro reflejaba la pureza de un alma inocente. «¿Estamos a salvo, mamá?», preguntó Sofía, su voz temblando. «Sí, mi amor», respondió Ana, limpiando las lágrimas de su rostro. «Estamos a salvo. Ahora somos libres». Las sombras podían haber estado relacionadas con su pasado, con el miedo que se había apoderado de su vida, pero ahora podían mirar hacia adelante, hacia un nuevo futuro lleno de amor y esperanza. Recordaron cada risa compartida, cada abrazo, cada instante de alegría que había sido solo suyo, un eco de lo que estaban decididas a construir nuevamente. Mientras comenzaban a levantarse, sintieron una brisa fresca acariciar sus rostros, como un susurro de promesa. Ana cerró los ojos un momento, agradecida por cada paso que había tomado, cada sacrificio que había hecho. A partir de ahora, la oscuridad no gobernaría su vida. Juntas, podrían construir un nuevo hogar, lleno de luz. La vida no era fácil, pero lo enfrentaría con Sofía siempre a su lado. Caminarían juntas, enfrentando cualquier sombra que se atreviera a cruzar su camino, con amor como su mayor defensa. Ana tomó la mano de su hija, y juntas, salieron al mundo renovado. Hacia un nuevo comienzo.
El terror había sido vencido, y ahora, el futuro era solo de ellas. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que este tipo de contenido llegue a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.